abandonó su propio barco en medio de la batalla, no porque el barco se estuviera hundiendo, no porque la batalla estuviera perdida. Se fue porque 60 galeras egipcias estaban rompiendo la línea enemiga delante de él, con sus velas ya izadas, dirigiéndose al sur, y el hombre que había sido el mejor soldado de Roma durante 20 años se trasladó a un bote más pequeño y la siguió. Detrás de él, aún luchando, aún muriendo, aún leales, su flota ardía. Los registros contemporáneos documentan la escala de aquello de lo que se estaba alejando. 500 barcos, 70.000 soldados, 19 legiones de veteranos romanos que jamás se habían rendido en un campo de batalla en sus vidas. Tenía los barcos más grandes, tenía las armas más pesadas, tenía el ejército más endurecido por el combate en el mundo, y estaba sentado en la orilla esperando órdenes que nunca llegarían. Una semana después de su partida, sin luchar, sin una orden, simplemente depusieron sus armas y se rindieron ante el hombre que nunca en su vida había liderado una carga. ¿Cómo fue que el soldado más grande de su época lo perdió todo ante un hombre tan físicamente frágil que las fuentes antiguas registran que era llevado a sus propias campañas en una litera? Pero aquí está lo que los historiadores nunca han resuelto por completo. Marco Antonio no fue derrotado el 2 de septiembre del año 31 antes de Cristo. Fue derrotado en los 6 meses anteriores, en las marismas, en los consejos, en la lenta desintegración de algo que no puede medirse en recuento de barcos o fuerza de tropas. Este era un hombre que había estado al lado de Julio César en la Galia, que había vuelto a la multitud romana en contra de los asesinos de César con nada más que su voz, que nunca había perdido una batalla terrestre en su vida. Algo sucedió en esas marismas griegas que las crónicas registran en tácticas y logística, pero que nunca explican completamente en términos humanos. Las fuentes antiguas lo insinúan, no lo responden. Descubrirán el arma de ingeniería que Agripa inventó y que neutralizó la mayor ventaja de Antonio antes de que un solo barco se moviera el día de la batalla. Conocerán el nombre del general que entregó los planes de batalla completos de Antonio a su enemigo, convirtiendo al hombre que diseñó el enfrentamiento final en el único comandante en el agua que luchaba a ciegas. Y comprenderán cómo la riqueza que Octavio confiscó de Egipto tras el conflicto hizo colapsar las tasas de interés romanas de la noche a la mañana y financió una edad de oro artística que todavía da forma al mundo en el que vivimos hoy. Para entender por qué el mejor soldado del mundo romano permitió que una trampa se cerrara completamente sobre él, necesitamos retroceder al año 44 antes de Cristo, y al momento en que la sangre de Julio César manchó el suelo del Senado y puso a 2 hombres en una ruta de colisión que tardaría 13 años, y el futuro de la civilización occidental en resolverse. El 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, el hombre más poderoso del mundo fue apuñalado 23 veces en el suelo del Senado. Julio César murió en el teatro de Pompeyo, y en el caos que siguió, el mundo romano se resquebrajó como un casco golpeado por un espolón, y 2 hombres entraron en la fractura. El primero se movió de inmediato. Marcus Antonius. Marco Antonio era la mano derecha de César, su mejor general, el hombre que había estado a su lado en la Galia y lo había ayudado a poner la opinión pública de Roma en contra de los asesinos con la precisión de un orador.
Antonio se había formado en Atenas en retórica y filosofía, y comprendió algo que César no, que el poder en Roma no era solo una cuestión militar, era una cuestión teatral. A los pocos días del asesinato se había asegurado los papeles de César, su tesoro y la lealtad de sus legiones. Se presentó en el funeral y leyó el testamento de César en voz alta ante la multitud romana. Una multitud que había amado a César como los soldados aman a los comandantes que vencen, y vio cómo la ciudad se volvía contra los hombres que lo habían matado. El segundo hombre que entró en la fractura apenas tenía 19 años y no poseía reputación militar alguna. Cayo Octavio estaba estudiando en la ciudad de Apolonia, en Iliria, cuando le llegó la noticia de que su tío abuelo, quien, para sorpresa de casi todos, lo había adoptado como su heredero, había sido asesinado. Las fuentes antiguas registran que la salud de Octavio era crónicamente mala. Suetonio documenta que sufrió enfermedades recurrentes a lo largo de su vida y que a veces quedaba incapacitado durante las campañas militares. No era un soldado. No era un orador de la clase de Antonio. Lo que era, y lo que nadie a su alrededor entendía todavía, era una inteligencia política de un tipo que Roma nunca había producido. Paciente, fría y absolutamente carente de sentimientos. Ambos hombres se necesitaban. Los asesinos de César, Bruto y Casio, respaldados por la facción republicana, todavía ostentaban el poder, comandaban ejércitos y representaban una amenaza existencial para cualquiera que hubiera estado en el bando de César. Y así, en noviembre del 43 a.C., Octavio, Antonio y un tercer hombre, Marco Emilio Lépido, formaron lo que la historia conoce como el Segundo Triunvirato, una repartición del poder legalmente sancionada, diseñada para cazar a los asesinos de César y estabilizar Roma. El 40% del Senado romano, según registros posteriores, acabó alineándose con uno u otro bando. El acuerdo dividió el mundo romano en esferas de influencia que hacían que el conflicto eventual fuera no solo probable, sino matemáticamente seguro. Octavio tomó el oeste, Antonio el este. En las batallas gemelas de Filipos, en Macedonia, en octubre del 42 a.C., el triunvirato destruyó a la oposición republicana. Fue Antonio, como casi siempre en estos años, quien asestó el golpe decisivo, aplastando a Bruto y Casio, quienes se quitaron la vida antes que ser capturados. Octavio, por el contrario, desempeñó un papel limitado. Su salud volvió a fallarle supuestamente en momentos críticos. La victoria fue real y total. Y cuando los tres hombres dividieron el mundo romano después, parados sobre las ruinas de la República que acababan de aniquilar, ni Antonio ni nadie más pensaba en el joven pálido de Apolonia como un rival serio. Ese fue el primero de los errores fatales de Antonio. No sería el último. Hacia el año 36 a.C., la aritmética del poder se había simplificado. Octavio despojó al tercer triunviro, Lépido, de su autoridad militar tras un intento fallido de apoderarse de Sicilia por la fuerza. Lépido pasó los restantes 23 años de su vida en un cómodo arresto domiciliario, despojado de todo excepto del título ceremonial de Pontifex Maximus. Quedaban dos hombres, y habían dividido el mundo entre ellos en una partición que solo podía resolverse de una manera. La cuestión no era si llegaría a la batalla final.
La cuestión era cuál de los dos hombres entendería, antes de que llegara, qué tipo de batalla era en realidad. Cada medida del poder convencional decía que Octavio no debería haber sobrevivido. No era un comandante militar nato. Las fuentes antiguas son consistentes en este punto, y Suetonio registra casos específicos en los que la enfermedad lo apartó del mando activo en momentos críticos. No tenía la presencia física de Antonio, su relación legendaria con los soldados, sus décadas de autoridad en el campo de batalla. Era el heredero adoptivo de un hombre asesinado, lo cual era un activo político y una vulnerabilidad personal simultáneamente, y él lo sabía. Lo que tenía, en cambio, era algo más raro, y como resultó, más decisivo. Una claridad absoluta sobre la naturaleza de la guerra que estaba librando. El conflicto entre Antonio y Octavio no era principalmente una contienda militar, era una contienda por la definición misma de Roma, por la narrativa que determinaría qué hombre representaba la tradición romana y cuál representaba su corrupción. Octavio entendió esto con una precisión que sus asesores, particularmente el promotor cultural Cayo Mecenas, le ayudaron a traducir en una campaña sistemática de teatro político que su oponente nunca contrarrestó del todo. El golpe decisivo se asestó en el 32 a.C. y no se empuñó con una espada, sino con un documento. En un acto que era técnicamente ilegal, Octavio confiscó el testamento de Antonio del templo de Vesta, donde estaba custodiado por las vírgenes vestales, una confianza sagrada que la ley romana consideraba inviolable. Suetonio registra que Octavio lo leyó en voz alta ante el Senado, tachando a Antonio de traidor a Roma. El testamento revelaba que Antonio deseaba ser enterrado en Alejandría, en lugar de Roma, y que había hecho vastos legados a los hijos de Cleopatra, hijos que la propaganda de Octavio había estado enmarcando sistemáticamente como herederos extranjeros ilegítimos de territorios controlados por Roma. La reacción pública fue, según relatos antiguos, volcánica. Aquí había una prueba documental, o lo que podía hacerse pasar por prueba, de que Antonio había transferido su identidad romana a una corte egipcia. El Senado despojó a Antonio de toda autoridad legal. Declararon la guerra, y aquí está la jugada maestra que define el genio político de Octavio. No a Antonio, sino a Cleopatra. Al presentar el conflicto como una guerra defensiva contra una reina extranjera que había hechizado a un cónsul romano, Octavio evitó por completo la palabra guerra civil, obligando a Antonio a elegir entre abandonar a Cleopatra o confirmar cada acusación hecha contra él. Según la síntesis de fuentes antiguas sobre la guerra de Accio, el 40% del Senado se puso del lado de Antonio de todos modos, y abandonó Roma para unirse a él, lo que nos dice cuán cerca estaba realmente el equilibrio político. Pero Octavio se había asegurado la superioridad moral, y en la guerra que estaba librando, eso importaba más que las legiones. Su segunda gran ventaja era un hombre llamado Marco Vipsanio Agripa. Agripa nació alrededor del 63 a.C., el mismo año que Octavio, en una familia tan oscura que su nombre, Vipsanius, era virtualmente desconocido en la sociedad romana antes de que él lo hiciera famoso. La británica registra que fue desagradable para la aristocracia romana a lo largo de su carrera.
Su bajo origen era una carga social perpetua en un mundo donde el linaje era moneda de cambio. No le importó. Lo que la historia romana de Apiano preserva de él es el retrato de un hombre constitucionalmente incapaz de demoras, inconquistable por la fatiga, la falta de sueño o el peligro, bien disciplinado en la obediencia, pero a un solo hombre, aunque ansioso por mandar a otros. En cualquier cosa que hacía no conocía la demora, sino que en él la acción iba de la mano con la concepción. Octavio había reconocido el genio de Agripa temprano y lo vinculó a sí mismo con una lealtad que iba más allá del cálculo profesional. Habían estudiado juntos en Apolonia, y la amistad forjada allí demostró ser más fuerte que cualquier vínculo legal o político que cualquiera de los dos formara con otra persona. En el 36 a.C., cuando las campañas navales de Octavio contra Sexto Pompeyo habían fracasado repetidamente, entregó el mando total a Agripa. Agripa construyó un puerto secreto en un lago cerca de Nápoles, entrenó una flota de la nada y destruyó la armada de Pompeyo en la batalla de Nauloco, perdiendo 3 barcos mientras hundía 28. El hombre que decidiría el destino del imperio romano, en Accio, ya había demostrado lo que podía hacer cuando se le daban las herramientas y la autoridad para trabajar. Octavio tenía 2 armas que Antonio nunca entendió del todo. La primera fue el testamento que mostró en el templo de Vesta. La segunda fue el general a quien había dado el mando de todo lo que importaba. Existe una versión de Marco Antonio que la máquina de propaganda de Octavio pasó años construyendo y los poetas augusteos pasaron siglos consolidando. Un gran hombre derribado por la pasión, un soldado romano deshecho por una reina egipcia, un cuento moral sobre lo que sucede cuando el este corrompe al oeste. Es una historia poderosa. También es, según la valoración de la mayoría de los historiadores modernos, sustancialmente una fabricación. El Antonio real era más interesante y más trágico que la versión propagandística. Nacido en el 83 a.C., en una familia distinguida, aunque con problemas financieros, maduró durante las décadas más sangrientas de Roma y encontró su propósito en ellas. Plutarco, cuya vida de Antonio sigue siendo el retrato antiguo más detallado que tenemos, documenta a un hombre de un carisma personal extraordinario, generoso hasta el exceso, físicamente valiente hasta la temeridad, poseedor de una relación con sus soldados que rozaba lo familiar, bebía con ellos, bromeaba con ellos, atendía a sus enredos románticos con lo que Plutarco describe como un deleite genuino. Era, según la síntesis del registro antiguo de Livius.org, uno de los mejores generales de su época, amado por sus hombres como un dios. Se había ganado esa valoración. En la Galia, junto a César, en la persecución de los asesinos de César, en Filipos, donde su liderazgo militar contra Bruto fue decisivo. Antonio había demostrado una inteligencia táctica y un valor personal que lo situaban entre los mejores comandantes romanos del siglo I. Tenía 52 años en Accio. Había pasado 3 décadas ganando. Su relación con Cleopatra VII, que comenzó en el 41 a.C., cuando ella llegó a Tarso en una barcaza dorada para responder a su llamado, vestida, según Plutarco, como la propia Venus, fue genuina, compleja y políticamente catastrófica. No fue, según cualquier lectura moderna seria, simplemente una seducción.
Cleopatra era uno de los gobernantes con mayor sofisticación política del mundo antiguo, fluida en múltiples idiomas incluyendo el egipcio, que sus predecesores tolemaicos nunca se habían molestado en aprender. Al mando de una vasta riqueza y un ejército funcional, y plenamente consciente de que la supervivencia de su dinastía dependía del patrocinio romano. Antonio, por su parte, parece haberla amado de la forma en que los hombres que han sobrevivido a décadas de guerra a veces aman, completamente y sin las defensas habituales. Las fuentes antiguas registran que sus oficiales lo presionaron repetidamente para que la enviara de vuelta a casa antes de la campaña de Accio, argumentando que su presencia era el mayor regalo propagandístico para Octavio. Él se negó cada vez. En el 34 a.C., en una gran ceremonia en Alejandría, que las fuentes antiguas llaman las donaciones de Alejandría, Antonio distribuyó territorios controlados por Roma entre los hijos de Cleopatra. Apareció públicamente como el dios Dioniso Osiris junto a Cleopatra, como Isis Afrodita y, lo más fatal, reconoció a Cesarión, el hijo de Cleopatra con Julio César, como el heredero legítimo del dictador muerto. Las implicaciones no eran sutiles. Todo el reclamo de poder de Octavio se basaba en ser el único heredero adoptivo de César. Las donaciones entregaron a su rival la munición legal y moral para declarar no solo una guerra, sino un veredicto cósmico sobre qué Roma sobreviviría. La campaña parta del 36 a.C. ya había debilitado significativamente la posición militar de Antonio. Una invasión fallida que lo obligó a una dependencia estratégica de los recursos egipcios y dañó su reputación como comandante invencible. Y cuando Octavio despojó al tercer triunviro, Lépido, de su poder ese mismo año, dejando solo a 2 hombres en pie, Antonio respondió no con consolidación, sino con las donaciones. Le dio a Octavio todo lo que necesitaba. Este era el mejor soldado de su época. Estaba a punto de descubrir que la batalla que más importaba se libraría en todos los lugares, excepto en un campo de batalla. El Golfo de Ambracia se asienta en la costa noroeste de Grecia como un puño casi cerrado. Una masa de agua profunda, parecida a un fiordo, conectada al mar Jónico por una garganta estrecha de no más de 1 kilómetro de ancho. El promontorio de Accio sobresale hacia el sur desde la entrada del Golfo, y fue aquí donde, a finales del 32 a.C., Antonio posicionó su flota y ejército combinados. Había elegido este lugar como un punto estratégico fortificado desde el cual podía amenazar a Italia o aceptar un enfrentamiento naval decisivo en términos favorables. La geografía tenía otros planes. La investigación hidrodinámica moderna ha revelado algo que los comandantes antiguos entendieron solo en sus consecuencias. La entrada al Golfo de Ambracia era peligrosamente poco profunda. El análisis oceanográfico moderno del sitio indica que durante el siglo I a.C., con niveles del mar aproximadamente 75 centímetros más bajos que hoy, el umbral de entrada medía profundidades representativas de solo unos 3 metros en algunos puntos. Para los barcos de guerra más pesados de Antonio, sus 10, su tipo de buque, insignia personal, con calados estimados de más de 2 metros. Esto creaba un margen mínimo bajo la quilla. La física de la resistencia en aguas poco profundas es implacable. Cuando el calado de un barco grande se aproxima a la profundidad del agua,
la resistencia de las olas aumenta exponencialmente, y la vasija no puede alcanzar la velocidad necesaria para que su espolón de bronce sea efectivo. Las fuentes antiguas registran que los barcos más pesados de Antonio parecían casi inmóviles durante horas en la entrada del Golfo en la mañana de la batalla. El análisis moderno explica por qué. Estaban físicamente aprisionados por el agua en la que estaban sentados. El campamento en sí no era menos traicionero. El promontorio de Accio es una zona de marismas bajas, con el suelo saturado y el aire denso en verano por los insectos que crían en el agua estancada. Plutarco y Casio Dión documentan lo que siguió a esta elección. Un brote severo de malaria que barrió los bancos de remeros de Antonio durante el verano del 31 a.C., incapacitando y matando a los remeros que más necesitaba. Las marismas que le dieron una posición defendible le dieron fiebre a sus hombres. Un ejército no puede luchar una batalla naval sin remeros sanos, y para el pleno verano, las fuentes antiguas registran que Antonio apenas podía tripular la mitad de su flota. La síntesis de Livius.org sobre el registro antiguo señala algo igualmente significativo sobre la posición táctica. Octavio se negó a ser arrastrado a una batalla en tierra y tenía razón al negarse. Antonio era, con diferencia, el mejor comandante terrestre. Pero la geografía de Accio comprimió cada ventaja que Antonio poseía: sus fuerzas terrestres superiores, el poder de embestida de sus barcos más pesados, su capacidad para proyectar fuerza, en un cuello de botella donde nada de eso podía funcionar correctamente. Cada semana que mantenía esta posición, sus hombres se enfermaban más. Cada semana que esperaba a que Octavio cometiera un error en tierra, sus remeros morían en sus bancos. Había elegido su fortaleza. Aún no había comprendido que su fortaleza era una jaula. El campamento se encontraba entre la costa pantanosa y el mar, con el ejército de Octavio 5 millas al norte en tierra, y el agua abierta, aún no controlada, pero cada vez más dominada, al oeste. Antonio construyó un puente entre las dos penínsulas que flanqueaban la entrada del Golfo, estableciendo un campamento secundario en el promontorio norte. Tenía un plan. Requería una flota a plena potencia, tripulaciones sanas, líneas de suministro seguras y un apoyo aliado fiable. En cuestión de meses, las 4 condiciones habrían desaparecido. En los primeros meses del 31 a.C., mientras las fuerzas de Antonio todavía estaban en cuarteles de invierno y sus comandantes calculaban la campaña del año, Agripa atacó. No atacó la fortaleza, la rodeó. Con una flota de galeras liburnas rápidas, Agripa navegó hacia el suroeste del Peloponeso y tomó Metone, el puerto estratégicamente crítico que servía como la conexión principal de reabastecimiento de Antonio con Egipto. La síntesis de la World History Encyclopedia deja clara la importancia. Metone era el ancla de toda la cadena de suministro de Antonio. Sin ella, la comida, el agua dulce y las tripulaciones de reemplazo que Egipto había estado enviando al norte a través de una ruta de transporte fuertemente custodiada quedaron cortadas. Agripa no se detuvo allí. Se movió hacia el norte a lo largo de la costa griega, tomando Leucade, luego el importante puerto de Patras, después Corinto, cerrando sistemáticamente cada ruta por la cual Antonio pudiera reabastecerse desde su base oriental.
Octavio, mientras tanto, había desembarcado sus fuerzas terrestres y las había posicionado 5 millas al norte de Accio, fortificando su propio campamento y cortando las comunicaciones de Antonio con el interior mediante un hábil uso de la caballería. Para mediados del verano el ejército de Antonio, de más de 100.000 hombres y su flota estaban en una caja. Las consecuencias fueron inmediatas y en cascada. Las fuentes antiguas registran que la enfermedad y la deserción carcomieron el campamento de Antonio durante esos meses de verano. Apiano captura la presión psicológica en sus guerras civiles, describiendo a las legiones de Antonio como vacilantes, desgarradas entre Roma y Egipto. Los oficiales de alto rango comenzaron a escabullirse hacia el lado de Octavio. Los reyes aliados que habían apostado su futuro a la victoria de Antonio reconsideraron discretamente su posición. Herodes de Judea, uno de los clientes orientales más poderosos de Antonio, cambió de bando durante este periodo. La posición militar se estaba deteriorando. La posición política se estaba colapsando. Entonces llegó el desastre de inteligencia. Un general llamado Quinto Delio, uno de los propios comandantes de Antonio, desertó hacia Octavio, llevando consigo los planes de batalla completos de Antonio. El hombre que había diseñado el enfrentamiento lucharía mientras su enemigo leía sus intenciones. La World History Enciclopedia documenta esta deserción como uno de los golpes decisivos previos a la batalla. Es difícil exagerar lo que significó. Cada decisión táctica que Antonio tomara el 2 de septiembre sería anticipada. Cada formación, cada intento de flanqueo, cada contingencia. Agripa lo había leído antes de que el primer remo tocara el agua. Aquí es donde las matemáticas de la campaña de Agripa alcanzan su expresión más cruda. Antonio había llegado a Accio con aproximadamente 500 barcos. En vísperas de la batalla, las fuentes antiguas registran que se vio obligado a quemar aproximadamente 270 de ellos. Vasijas que ya no podía tripular porque sus remeros habían muerto por la fiebre o simplemente se habían marchado. Lucharía la batalla que decidiría el mundo romano con menos de la mitad de los barcos que había traído a Grecia. El genio de la estrategia de Agripa fue su paciencia. No intentó asaltar la posición fortificada de Antonio, lo que habría sido costoso e incierto. La mató de hambre. Le negó el reabastecimiento. Dejó que las marismas hicieran su trabajo biológico. Destruyó la fuerza de la flota de Antonio mediante la logística antes que el combate. Como señala el análisis de Men of Pompeii sobre Agripa, su genio era institucional. Diseñó el entorno y luego maniobró dentro del sistema que había construido. Para cuando las dos flotas finalmente se enfrentaron en el mar abierto, Agripa ya llevaba 6 meses ganando la guerra real. El 2 de septiembre fue la factura. Lo que quedaba era un consejo de guerra, una noche de elecciones y una mañana que acabaría con un mundo. La noche del 1 de septiembre del 31 a.C. fue la última noche en que la República Romana existió siquiera como una posibilidad teórica. En el campamento de Antonio, sus comandantes superiores se reunieron para tomar la decisión que habían estado evitando durante semanas. La síntesis de Evsco de las fuentes antiguas documenta lo que sucedió. Sus oficiales se dividieron. La facción romana, liderada por su comandante de fuerzas terrestres Publio Canidio Craso,
abogaba por abandonar la flota por completo y retirarse por tierra hacia Macedonia, donde la fuerza de Antonio en la guerra terrestre podría reafirmarse. Antonio era, por cualquier medida militar, un comandante terrestre superior a Octavio. Una campaña terrestre le daba una oportunidad genuina. Cleopatra y sus seguidores abogaban por una ruptura naval hacia Egipto, salvando la flota, el tesoro y la posibilidad de continuar la guerra desde una posición estratégica más fuerte. Lo que Antonio eligió y por qué es la controversia histórica central de Accio. El análisis de EBSCO sobre las interpretaciones académicas enfrentadas es directo. Parece menos probable que Antonio quisiera una batalla naval decisiva que el hecho de que esperaba romper el bloqueo para luchar más tarde en una situación más favorable. La evidencia reside en un detalle táctico que, como señala EBSCO, todos los registros antiguos coinciden en señalar. Antonio mantuvo sus mástiles y velas a bordo de sus barcos. En la doctrina naval romana estándar, las velas siempre se retiraban antes de la batalla. Añadían peso, creaban riesgo de incendio y no servían para ninguna función de combate. Las únicas razones para conservarlas eran la persecución de un enemigo derrotado o el escape si la batalla se volvía en contra. Los barcos de Antonio estaban preparados para la partida, no para una lucha a muerte. La teoría de la ruptura se ve reforzada por otra decisión documentada. El escuadrón egipcio de 60 barcos de Cleopatra, estacionado en reserva detrás de la línea de batalla principal, tenía el tesoro a bordo. El cofre de guerra real, la base financiera de cualquier campaña futura, viajaba con Cleopatra. Esta no era la posición de una fuerza que planeaba resistir y destruir a un enemigo. Era la posición de una fuerza que planeaba preservar lo que más importaba y luchar otro día. Al otro lado del estrecho, Octavio había recibido la inteligencia proporcionada por los desertores. La World History Encyclopedia documenta que había sido informado del plan de ruptura de Antonio. Agripa se desplegó en consecuencia, posicionándose no solo para el combate, sino para la persecución de barcos a vela desplegada. La trampa que Agripa había pasado 6 meses construyendo tenía un último componente. Necesitaba dejar que la batalla se desarrollara lo suficiente como para que la ruptura se viera obligada a comprometerse antes de poder tener éxito limpiamente. No podía evitar que Antonio se fuera. Lo que podía hacer era asegurar que irse costara todo. El amanecer se acercaba sobre el mar Jónico. Ambas flotas se movieron hacia sus posiciones. La cuestión de qué hombre controlaría el Mediterráneo, qué cultura definiría la civilización occidental, qué versión de Roma sobreviviría en los siglos venideros. Todo ello se comprimió en las siguientes horas, en un tramo de agua griega, en las decisiones de hombres que habían estado construyendo este momento durante 13 años. Al amanecer del 2 de septiembre del 31 a.C., Antonio movió su flota restante a través de los estrechos desfiladeros hacia el mar abierto. La mañana del 2 de septiembre del 31 a.C. estaba en calma. El mar Jónico yacía plano bajo un cielo pálido, y las dos flotas más grandes que el mundo antiguo había reunido se enfrentaban a través de aproximadamente 1 milla de agua tranquila. Antonio desplegó su flota restante. Las fuentes antiguas estiman entre 230 y 250 barcos, en 3 divisiones fuera de los estrechos, mirando al oeste.
La síntesis de Wikipedia de los documentos de formación antigua registra su disposición con precisión. El propio Antonio comandaba el ala derecha junto a Lucio Gelio Publícola. Marco Octavio y Marco Instello ocupaban el centro. Cayo Socio comandaba el ala izquierda. Detrás de la línea de batalla principal, mantenido en reserva con las velas ya izadas, se encontraba el escuadrón egipcio de 60 galeras de Cleopatra, la flota del tesoro, visible para todos en ambos bandos, con su lona desplegada anunciando una intención que los oponentes de Antonio ya conocían. Contra esta formación, Agripa había posicionado la flota de Octavio en un semicírculo coincidente, manteniéndose cuidadosamente en aguas más profundas hacia el oeste. El propio Agripa comandaba el ala izquierda crítica, enfrentándose al mando personal de Antonio a través del agua. Lucio Arruncio ocupaba el centro. Marco Lurio comandaba la derecha. La formación no estaba diseñada para un enfrentamiento tradicional. Estaba diseñada para negar espacio de flanqueo y mantener la maniobrabilidad en aguas profundas, para mantener los barcos pesados de Antonio en los bajíos donde eran más lentos, mientras que las liburnas de Agripa conservaban su ventaja de velocidad en el mar más profundo. La asimetría de las dos flotas era absoluta. Los barcos más pesados de Antonio eran esencialmente fortalezas flotantes. Su buque insignia personal, un 10, un Desireme, con 10 bancos de remos, se elevaba por encima de cualquier cosa que Octavio hubiera desplegado. Wikipedia, basándose en relatos antiguos, registra que una galera de guerra de 8 en la flota de Antonio llevaba alrededor de 200 infantes de marina pesados, arqueros posicionados en torres de madera con ángulos de tiro descendentes claros y al menos 6 catapultas ballestas. Estos barcos no podían ser abordados desde abajo. No podían ser embestidos con ventaja por vasijas más pequeñas. Representaban 3 siglos de filosofía naval helenística, la doctrina de que lo más grande significaba lo más fuerte, de que las fortalezas flotantes siempre derrotarían a la caballería móvil. Agripa había pasado los últimos 5 años construyendo un argumento diferente. Sus liburnas, embarcaciones de patrulla ligeras y rápidas reutilizadas para el combate, no podían igualar a un quinquerreme en una confrontación directa. No estaban diseñadas para ello. Estaban diseñadas para evitar por completo las fortalezas del quinquerreme, para destrozar sus remos desde abajo, para enjambrar sus flancos, para entregar y desplegar el arma que Agripa había construido específicamente para neutralizar barcos de guerra imponentes. Lo que representaba no era solo un tipo de barco diferente, era una teoría diferente de para qué servía la guerra naval. Durante horas después del despliegue, ninguna flota se movió. Este estancamiento no era una duda táctica, era física. El análisis hidrodinámico moderno indica que los barcos más pesados de Antonio, posicionados cerca de la entrada poco profunda del Golfo, eran físicamente incapaces de generar la velocidad que sus espolones requerían para ser efectivos en esas aguas. Las fuentes antiguas señalan que permanecieron casi estacionarios durante un periodo prolongado. La flota de Octavio, posicionada en aguas más profundas, simplemente esperó, cómoda en su elemento mientras las fortalezas de Antonio se sentaban inmóviles en el suyo.
Alrededor del mediodía, el viento regular del noroeste que los marineros del Mediterráneo conocían desde antes de que Roma existiera, comenzó a levantarse. Antonio había conservado sus velas por una razón. El viento era la señal. La paciencia de 500 barcos finalmente se rompió. Los barcos de Antonio estaban construidos para ser insumergibles. Agripa había pasado años construyendo algo diseñado específicamente para hacer que eso fuera irrelevante. El Arpax era una solución de ingeniería a un problema táctico, y Agripa lo había desarrollado con la precisión metódica que caracterizaba todo lo que construía. La descripción de la World History Encyclopedia sobre el dispositivo es específica. Un gran mecanismo similar a una ballesta montado a bordo del barco, capaz de lanzar un mástil de madera de aproximadamente 7,5 pies de largo, 5 codos en la medida romana, revestido completamente con bandas de hierro, con una pesada garra de agarre en un extremo y múltiples cuerdas unidas a un cabrestante montado en el barco en el otro. El mástil se lanzaba desde larga distancia. El revestimiento de hierro era el detalle decisivo. Los dispositivos de agarre anteriores siempre habían sido derrotados por marineros enemigos con hachas que simplemente cortaban las cuerdas. Con el Arpax, las cuerdas pasaban por un eje blindado de hierro demasiado largo para que las tripulaciones enemigas lo alcanzaran. Una vez que la garra se incrustaba en el casco o el aparejo, y el cabrestante comenzaba a tensar la cuerda, los dos barcos quedaban bloqueados con potencia mecánica. Nada de lo que pudiera hacer un marinero con un hacha cambiaría eso. La consecuencia táctica fue revolucionaria. Los quinquerremes de Antonio, que no podían ser abordados desde embarcaciones estándar que intentaban ponerse al lado, porque su altura de torre daba a los defensores un ángulo de tiro directamente hacia abajo sobre los atacantes. Se volvieron vulnerables en el momento en que fueron inmovilizados y arrastrados al costado de un barco de agarre. La torre imponente se convirtió en una carga. Su altura hacía imposible escapar, y sus infantes de marina, de repente, luchaban hacia arriba en las escaleras en lugar de hacia abajo desde las torres. El arma que debería haber sido su protección había sido neutralizada por la ingeniería antes del primer choque de armas. Agripa no había diseñado este dispositivo en teoría. Lo había probado en combate. En la batalla de Nauloco, en el 36 a.C. El enfrentamiento que rompió la amenaza naval de Sexto Pompeyo y dio a Octavio el control del Mediterráneo occidental. Agripa desplegó el Arpax contra la flota de Pompeyo en una demostración casi perfecta de su capacidad. La World History Encyclopedia documenta el resultado. Destruyó 28 de las vasijas de Pompeyo, perdiendo solo 3 de las suyas. Las matemáticas no fueron una casualidad. Eran una prueba de concepto, confirmada bajo condiciones de combate reales contra un enemigo experimentado. Cada comandante en el Mediterráneo sabía lo que había sucedido en Nauloco. Antonio tuvo 5 años para idear una contraofensiva. No existía ninguna contraofensiva efectiva. En Accio, la World History Encyclopedia registra que el uso del Arpax por parte de Agripa hundió rápidamente 15 de los barcos de Antonio en la fase inicial del enfrentamiento. Pero la contribución más importante del dispositivo no fue los barcos que destruyó. Fue lo que hizo a cada barco que lo vio desplegarse.
Un capitán de Quinquerreme que viera el barco a su lado ser arrastrado al costado de una liburna, abordado, abrumado e incendiado por hombres que habían subido desde abajo, sabía que su propio casco imponente no era una protección, era un objetivo. Antonio había construido una flota de fortalezas. Agripa había construido una flota de lobos. El Arpax no era la única herramienta que llevaban las liburnas de Agripa. Wikipedia, basándose en relatos antiguos, documenta otra táctica que negaba el poder del Quinquerreme sin confrontación directa. Los barcos más rápidos de Agripa podían aproximarse desde ángulos que las galeras pesadas no podían rastrear y usar su velocidad para destrozar los remos, los largos bancos de madera sincronizada que eran el único medio de movimiento de un buque de guerra. Un Quinquerreme sin remos era una plataforma muy grande, muy cara y muy inflamable con 200 infantes de marina en ella, y ningún lugar a donde ir. Una vez aislado de la flota, incapaz de moverse, podía ser rodeado, enganchado, abordado o incendiado al antojo de Agripa. Había construido el argumento en ingeniería años antes de que se le pidiera demostrarlo con sangre. Al mediodía, el viento del noroeste llegó, y con él la última apuesta de Antonio. El relato de la World History Encyclopedia sobre la fase inicial del enfrentamiento documenta lo que sucedió cuando llegó el viento. Antonio ordenó a su ala derecha extenderse hacia afuera, intentando flanquear la izquierda de Agripa. La apertura táctica estándar de la guerra naval antigua, un intento de envolver la línea enemiga y atacar desde múltiples ángulos simultáneamente. Agripa contrarrestó de inmediato, tirando de su propia ala izquierda más hacia afuera para igualar la extensión. Ambas líneas se estiraron, ambas se adelgazaron. El hueco que se abrió en el centro mientras las alas se extendían fue o bien un accidente de la presión táctica, o, como sostiene la teoría de la ruptura, exactamente lo que las velas conservadas de Antonio habían estado esperando. En el enfrentamiento del ala izquierda, Cayo Socio lanzó el asalto directo inicial. La síntesis de Wikipedia del registro antiguo preserva un detalle que complica la narrativa simple del triunfo inevitable de Octavio. Temprano en la batalla, el centro de Antonio bajo Marco Octavio y Marco Instello derrotó brevemente al centro de Octavio bajo Lucio Arruncio, empujándolo hacia atrás abriendo la línea. Livius.org, basándose en el registro antiguo, confirma esta victoria táctica del centro. Las fuerzas de Antonio no fueron simplemente abrumadas. Estaban luchando eficazmente, al menos en la fase inicial, contra un oponente que poseía cada ventaja estratégica. La batalla no fue unilateral en su primera hora. Pero la ventaja estratégica no deja de funcionar porque la línea central se rompa temporalmente. Las liburnas de Agripa, operando en los flancos donde los barcos realmente podían maniobrar, estaban haciendo aquello para lo que habían sido construidas. Wikipedia documenta la mecánica. Las galeras ligeras usaban su velocidad para acercarse a los barcos pesados de Antonio, desde ángulos vulnerables a los remos, desactivando la movilidad antes de entablar combate, desplegando luego el Arpax para arrastrarlos al costado para el abordaje. Casio Dion, en su historia romana, registra lo que siguió a medida que la batalla se intensificaba. Los barcos de Agripa usando catapultas para lanzar antorchas a la flota de Antonio.
el cielo sobre el golfo de Ambracia, oscureciéndose no por nubes de tormenta, sino por el humo, el agua comenzando a llenarse de madera ardiendo y hombres ahogándose. Este no fue el enfrentamiento limpio y decisivo de las pinturas propagandísticas. Fueron horas de un desgaste caótico, brutal y barco a barco. Una melee de fuego de proyectiles desde las torres, partidas de abordaje luchando cuerpo a cuerpo en cubiertas inclinadas, remos astillándose, el fuego extendiéndose desde el aparejo al casco y al siguiente barco a favor del viento. Los infantes de marina de Antonio no fueron superados individualmente. Su infantería pesada, luchando desde las torres de los quinquerremes, era formidable bajo cualquier medida. Lo que no pudieron superar fue la arquitectura táctica que Agripa había pasado meses construyendo. Aislados, inmovilizados, incapaces de apoyarse mutuamente, cada barco luchando solo mientras las liburnas se movían libremente entre ellos. El reconocimiento profesional que las fuentes antiguas nos imponen es importante aquí. Los hombres de Antonio no estaban luchando mal. Su centro había roto las líneas. Sus flancos aguantaban. La batalla que el mejor soldado de su época había diseñado no era, en su fase inicial, la derrota estrepitosa que la propaganda posterior de Octavio describiría. Lo que la deshizo no fue una lucha inferior, fue el colapso estructural de la posición detrás de la línea de combate. El cielo sobre el golfo se estaba llenando de humo, el hueco central se ensanchaba, y en la retaguardia de la formación de Antonio, los 60 barcos con sus velas izadas y su tesoro a bordo comenzaron a moverse. He aquí el momento sobre el cual los historiadores han discutido durante 2000 años. En el apogeo de la batalla, cuando la línea central estaba más extendida, cuando el hueco que las extensiones de las alas habían abierto estaba en su punto más ancho, el escuadrón de 60 galeras egipcias de Cleopatra rompió con la retaguardia de la formación de Antonio, pasó por el hueco, izó sus velas al viento del noroeste y viró al sur hacia Egipto. Llevaban el tesoro real. Llevaban la base financiera de cualquier campaña futura. Llevaban a Cleopatra Séptima, la última reina tolemaica, que tenía sus propios cálculos que hacer sobre la supervivencia, y que, según todos los relatos antiguos, había aconsejado esta estrategia de ruptura desde el principio. History.com y la World History Encyclopedia coinciden en la secuencia de los hechos. El escuadrón rompió las líneas, encontró aguas abiertas y huyó al sur con el viento. Lo que siguió ha sido debatido en cada siglo posterior. Las fuentes antiguas, las fuentes de Octavio, moldeadas por el aparato propagandístico de un hombre que necesitaba que Antonio pareciera un cobarde, describieron lo que sucedió a continuación como el acto más condenable en la historia de la milicia romana. Marco Antonio se trasladó de su enorme buque insignia, que estaba en ese momento enganchado y en combate con los barcos de Agripa, a una vasija más pequeña y rápida. Siguió a Cleopatra. Dejó a sus hombres luchando en el barco detrás de él. El encuadre antiguo de esto como simple cobardía. El gran general despojado de su virilidad por amor, desertando de su flota por una mujer. Fue la versión de Octavio, y sirvió perfectamente a los intereses de Octavio. Los historiadores modernos, revisando la misma evidencia antigua con diferentes preguntas, lo leen en gran medida de manera diferente.
EBSCO señala que muchos académicos modernos ven el traslado como una retirada estratégica premeditada. Antonio salvó el tesoro, aproximadamente 40 barcos y la posibilidad teórica de continuar la guerra desde Egipto. Después de todo, él había diseñado la ruptura. Las velas conservadas eran su plan. El escuadrón de Cleopatra, rompiendo por el hueco, era la ejecución del plan. Lo que el registro antiguo no suaviza es el costo humano de la decisión. Plutarco, en su vida de Antonio, registra lo que sucedió en esos barcos que escapaban, que Antonio se sentó solo en la proa durante 3 días, negándose a hablar, negándose a mirar a Cleopatra, mirando fijamente a la nada, sin decir nada. Sus sirvientes, según se informa, no lograban que comiera. El mejor comandante terrestre de su época se sentó en la proa de un pequeño barco, observando el humo que marcaba donde había estado su flota, y no se movió. Las crónicas registran lo que hizo. No pueden explicar completamente lo que comprendió. La ruptura no fue un éxito militar. Antonio escapó con 40 barcos. Cleopatra escapó con su tesoro. Pero la flota que había dejado, los quinquerremes sin líder, los buques insignia atrapados, los infantes de marina que todavía luchaban en cubiertas que su comandante había abandonado, no tenía camino a seguir. Las fuentes antiguas registran que retrocedieron gradualmente hacia el Golfo, con su cohesión perdida, su estructura de mando perdida, su razón para seguir luchando perdida. Al anochecer, Octavio era el dueño del mar. La batalla de Accio tenía 4 horas de vida. La batalla de Accio había terminado. Detrás de las velas en retirada de Antonio, la flota más grande que el mundo antiguo había reunido se desmoronó sección por sección, hasta que solo quedaron restos. Casio Dion, en sus libros 50 y 51 de la historia romana, el relato antiguo principal de la fase final del enfrentamiento, registra el método de destrucción con la franqueza de un hombre que entendía las operaciones militares. Los barcos más ligeros de Agripa, ahora liberados de las limitaciones tácticas de una línea de batalla disputada, usaron catapultas para lanzar antorchas a los quinquerremes atrapados. Los barcos que habían sido imposibles de abordar desde abajo, que habían lanzado proyectiles hacia abajo desde torres de madera, que habían llevado a los mejores infantes de marina de Roma al combate, ardieron. Livius.org, basándose en el relato de Dion, describe a la flota que había aterrorizado al Mediterráneo antiguo ardiendo en el agua, mientras las liburnas de Agripa daban vueltas y el viento del noroeste propagaba el fuego. Las matemáticas humanas de la fase final de la batalla están documentadas en el relato de Plutarco, sintetizado por EBSCO. Más de 5.000 hombres muertos o ahogados. Octavio afirmó más tarde haber capturado 300 vasijas. Los historiadores señalan que esta cifra probablemente incluye barcos rendidos junto a los destruidos, y debe entenderse como su contabilidad propia, más que como una verificada independientemente. Lo que no está en disputa es la totalidad del colapso. Al anochecer, la flota antoniana dejó de existir como fuerza de combate. El destino del ejército de tierra fue, en cierto modo, aún más crudo. 19 legiones. La World History Enciclopedia sitúa su fuerza entre 60.000 y 63.000 hombres, excluyendo la infantería ligera, más aproximadamente 12.000 jinetes. Habían observado la batalla desde la orilla. No estaban derrotados, no estaban rodeados.
No estaban hambrientos ni enfermos, ni desmoralizados de la forma en que lo habían estado los bancos de remeros de la flota. Según los relatos antiguos, todavía eran capaces de luchar. Esperaron en la orilla a que su comandante regresara con órdenes. No regresó. Una semana después, sin una batalla, sin un asedio, sin ninguna compulsión militar que las fuentes antiguas registren como decisiva, 19 legiones romanas depusieron sus armas y se rindieron ante Octavio. Wikipedia y la británica son consistentes en este punto. El ejército romano más grande en el Mediterráneo oriental simplemente se detuvo. Las matemáticas de lo que Agripa había logrado en los 6 meses precedentes son visibles en este momento. No solo había ganado un enfrentamiento naval, había destruido la lógica estratégica que daba a las fuerzas terrestres de Antonio una razón para luchar, y sin esa lógica, 80.000 soldados entrenados se convirtieron en 80.000 hombres, esperando órdenes de un comandante que ya se había ido. Una retirada se había convertido en 100. 100 se convirtieron en 80.000. La aritmética de Accio. 5.000 muertos. 300 barcos. 19 legiones. El tesoro de Egipto. El mundo romano entero. Accio no fue el final. Fue la sentencia. La ejecución llegó 11 meses después, en el calor de un agosto egipcio, en un mausoleo en Alejandría. Antonio llegó a Egipto comprendiendo el alcance total de lo que había sucedido. El relato de Plutarco, preservado a través de múltiples fuentes secundarias, describe los 3 días de silencio en los barcos de escape como la expresión exterior de algo interno que no se resolvió cuando el barco atracó. Intentó reconstruir. Envió noticias a Lucio Pinario, su comandante en Cirenaica, para que mantuviera la provincia y sus fuerzas, una base potencial para reanudar la guerra. Pinario ya había cambiado su lealtad hacia Octavio. El relato de Wikipedia de la fase final de la guerra documenta la cascada de deserciones que siguió a Accio. Reyes aliados que habían apostado su futuro a la victoria de Antonio reconsideraron con la eficiencia de hombres que siempre habían sabido hacia dónde soplaba el viento. Herodes de Judea, que ya había cambiado su lealtad durante el bloqueo del verano, confirmó su nueva posición. La red de estados clientes orientales, que había sido la base estratégica de Antonio, se disolvió en meses. Octavio se movió con la paciencia que había caracterizado cada fase de su campaña. Pasó el invierno consolidando su control sobre Grecia y el este, permitiendo que la posición de Antonio continuara colapsando sin requerir presión militar para acelerarla. En los primeros meses del año 30 a.C., organizó la invasión final. Cornelio Galo, avanzando desde el oeste vía Paretonio. Octavio mismo, moviéndose hacia el este a través de Siria, hacia Pelucio. Las fuentes antiguas señalan, con lo que el relato de Wikipedia señala cuidadosamente como la construcción creída de la especulación antigua, que Pelucio pudo haber caído ante Octavio con una facilidad sospechosa. Algunos relatos implican que Cleopatra, calculando su propia supervivencia independientemente de la de Antonio, pudo haber facilitado su rendición. Los historiadores modernos tratan esto con el escepticismo apropiado. Las propias fuentes antiguas se mostraron cautas. Se preserva aquí como se preservó en la antigüedad, como algo que se creía, no como algo que se probara. El 31 de julio del 30 a.C., Antonio ganó su última victoria.
un pequeño enfrentamiento de caballería cerca de Alejandría que las fuentes antiguas conservan casi como una nota al pie, el destello final del mejor soldado de su época. Al día siguiente, su caballería y flotas restantes se rindieron a Octavio sin entrar en combate. Luego llegó el informe falso, documentado en Plutarco y en múltiples relatos secundarios de que Cleopatra ya se había suicidado. El hombre que nunca había recibido un informe de caballería falso sin investigarlo, que había sobrevivido a 3 décadas de guerra gracias a su conciencia situacional e inteligencia táctica, lo creyó sin confirmación. Se apuñaló en el estómago. No murió de inmediato. Sus sirvientes lo encontraron vivo y lo llevaron, herido y sangrando, y haciendo preguntas, al mausoleo de Cleopatra, donde ella estaba escondida. History.com y Wikipedia conservan lo que registró Plutarco. Murió en sus brazos, instándola a negociar su propia paz con Octavio, habiendo vivido lo suficiente para saber que el informe había sido erróneo. Tenía 52 años. Había sido el mejor soldado de Roma. Murió porque alguien le dijo una mentira y él confió en ella. Ella había sobrevivido a cada amenaza política, a cada crisis dinástica, a cada romano que había intentado usarla y desecharla. No sería exhibida en el triunfo de Octavio. Octavio entró en Alejandría el 1 de agosto del 30 a.C. sin encontrar prácticamente resistencia. Sus agentes localizaron a Cleopatra antes de que ella pudiera quemar su tesoro, el único resultado en el que Octavio había invertido un esfuerzo significativo para prevenirlo, porque el tesoro egipcio era el premio financiero que financiaría todo lo que seguiría. History.com documenta su intención. La mantuvo viva específicamente para desfilar con ella en su triunfo. La reina extranjera capturada, cuya subyugación completaría la narrativa que él había estado construyendo desde el 32 a.C. La tuvo custodiada, la tuvo tranquilizada. Le permitió creer, como registra Wikipedia, que sería tratada con dignidad. Las fuentes antiguas documentan que Cleopatra hizo su propio cálculo. Envió a Octavio una corona de oro y un trono, ofreciendo abdicar a favor de sus hijos. Una posición negociadora que no tenía ninguna posibilidad seria de aceptación, pero que la establecía como una actriz política que tomaba medidas racionales en lugar de una mujer derrotada esperando su destino. Comprendió lo que Octavio ganaba con su supervivencia, su triunfo, y lo que ella ganaba con su muerte, la negación de éste. La lógica política era clara. Aproximadamente el 12 de agosto del 30 a.C., 12 días después de la muerte de Antonio, Cleopatra se suicidó. Tenía aproximadamente 39 años. El método, a pesar de 2000 años de iconografía de Áspides, es genuinamente incierto. Estrabón, un geógrafo griego que estaba vivo y escribiendo en el mundo antiguo en ese momento, registra en su obra que murió o bien por la picadura de una serpiente venenosa o por aplicarse un ungüento venenoso. No confirma cuál. La famosa historia del áspid deriva de la tradición antigua posterior, no del relato contemporáneo más cercano que sobrevive. Ambas posibilidades se preservan en el registro histórico. Ninguna puede ser excluida definitivamente. Lo que no es incierto es la consecuencia. Con la muerte de Cleopatra, la dinastía tolemaica, fundada en el 305 a.C., tras la muerte de Alejandro Magno,
y que había gobernado Egipto durante 275 años, terminó. Octavio hizo que Cesarión, el hijo de Cleopatra con Julio César, fuera interceptado mientras intentaba huir hacia la India y fuera ejecutado, el último heredero biológico de Julio César, cuya existencia continuada representaba el único desafío genealógico al reclamo de Octavio sobre el legado de César. Los 3 hijos de Cleopatra con Antonio fueron perdonados, puestos al cuidado de Octavia, la esposa abandonada de Antonio y hermana de Octavio, quien los crió en Roma. La asimetría era su propio tipo de declaración política. Egipto se convirtió en una provincia romana, no una provincia del Senado, administrada a través de los mecanismos republicanos estándar, sino posesión personal de Octavio, única en la historia romana, con su grano y su oro fluyendo directamente al hombre que acababa de completar la guerra civil final de la República. La World History Encyclopedia señala la importancia civilizacional con precisión. Cleopatra fue la última gobernante activa del mundo helenístico. Después de su muerte, solo quedó el dominio romano. El mundo antiguo que se había extendido desde las conquistas de Alejandro a través de 3 siglos de reinos helenísticos había terminado. Uno nuevo estaba esperando ser nombrado. Regresó a Roma en el año 29 a.C. Festejó durante 3 días. Y luego, con la paciencia que había caracterizado cada fase de su ascenso, pasó los siguientes 2 años construyendo metódicamente la apariencia de no haber hecho lo que acababa de hacer. El triple triunfo del 13, 14 y 15 de agosto del 29 a.C. fue la mayor celebración triunfal en la historia romana hasta ese momento. 3 días consecutivos de procesión por Roma, cada día honrando sus victorias en Dalmacia, en Accio y en Egipto. Wikipedia documenta el espectáculo. Los tesoros del Este se movieron por las calles de una ciudad que había soportado un siglo de guerras civiles, y el efecto fue inmediato y visceral. Los registros antiguos indican que la entrada de la riqueza egipcia hizo que las tasas de interés romanas, que se habían mantenido al 12% durante las décadas de guerra civil, colapsaran al 4%, mientras el oro de Cleopatra inundaba los mercados financieros romanos. Los historiadores de la economía antigua señalan esto como uno de los eventos monetarios más dramáticos del mundo clásico. El costo del dinero mismo cayó en 2/3 en meses, financiando los programas de construcción, los asentamientos de veteranos y las obras públicas que definirían la era de Augusto. La victoria militar financió la cultural. Los poetas Virgilio, Horacio y Tito Livio ya estaban trabajando, bajo el patrocinio del asesor cultural de Octavio, Mecenas, remodelando la narrativa del pasado de Roma en una historia cuyo arco se inclinaba inevitablemente hacia el hombre que ahora lo poseía todo. Suetonio registra la famosa declaración atribuida a Octavio, que encontró Roma como una ciudad de ladrillo y la dejó como una ciudad de mármol. La transformación física de la ciudad fue real y extraordinaria. El foro de Augusto, el teatro de Marcelo, 100 templos y espacios públicos surgiendo de la riqueza de un mundo conquistado. En el 27 a.C., Octavio realizó la maniobra política que definió su genio más completamente. Se presentó ante el Senado y ofreció devolver todos sus poderes y provincias, restaurar la República por completo. El Senado, entendiendo exactamente lo que significaba un rechazo y lo que significaba una aceptación, se negó.
Le votaron el título de Augustus, el venerado, una palabra que conllevaba connotaciones de autoridad sagrada, y formalmente le otorgaron el mando de las provincias militarmente más significativas. Su título completo pasó a ser Imperator Caesar Divi Filius Augustus, comandante César, hijo del divino el venerado. Él mismo se llamó Princeps, primer ciudadano. La república técnicamente continuaba existiendo. En la práctica no había existido desde el 2 de septiembre del 31 a.C. El principado, el sistema de monarquía disfrazada de república restaurada que Octavio construyó, fue el engaño político más exitoso de la historia occidental. Le dio más poder del que César jamás había reclamado, evitando al mismo tiempo la palabra rey que había causado la muerte de César. Gobernó durante 41 años. Lo suficiente, como señala Livius.org, para que la gente se acostumbrara a ello. Lo suficiente para olvidar la violencia del golpe. Lo suficiente para que el imperio se sintiera como el orden natural de las cosas. Las matemáticas de Accio no se detuvieron en 5.000 muertos. Se extendieron hacia adelante a través de 2 siglos de Pax Romana, a través de la arquitectura del derecho romano, a través de la lengua latina que dio forma a cada lengua europea que la siguió. Un enfrentamiento naval en 4 horas de una mañana de septiembre, y el mundo que vino después. Los vencedores no solo ganan batallas, construyen los monumentos que enseñan a los siguientes 1000 años qué significó la batalla. Octavio entendió esto con la precisión de un arquitecto y se puso a trabajar en el registro físico de Accio antes de que los cuerpos de Antonio y Cleopatra estuvieran fríos. En la colina donde su campamento se había alzado, dominando el lugar de la batalla, el mismo terreno donde había observado desde la distancia, mientras Agripa ganaba su imperio por él, construyó el monumento del campamento, un tropaión, un monumento de victoria romano formal, dedicado a Neptuno, Marte y Apolo, adornado con 36 espolones de bronce tomados de los barcos más grandes capturados a Antonio. Wikipedia confirma la documentación del monumento en múltiples fuentes antiguas. Los espolones no eran decorativos, eran trofeos, cada uno representando un barco de la flota que había amenazado concentrar el mundo romano en Alejandría, en lugar de en Roma, montados en piedra donde pudieran ser vistos por los peregrinos que venían a comprender lo que la batalla había significado. En el 29 a.C. fundó Nicópolis, ciudad de la victoria, en el promontorio más meridional de Epiro, directamente opuesto al sitio de la batalla. Livius.org señala la genealogía ideológica que Octavio estaba reclamando. El nombre hacía eco de una ciudad fundada en el Punjab por Alejandro Magno, el punto de referencia contra el cual todos los generales posteriores medían su éxito. Pobló Nicópolis reubicando los pueblos circundantes, estableciéndola como una ciudad real en lugar de un monumento ceremonial, e instituyó los Juegos Actios, un festival cuatrienal elevado al mismo estatus sagrado que los Juegos Olímpicos. La batalla no debía ser simplemente recordada, debía ser celebrada anualmente, renovada ritualmente, tejida en el tejido de la vida cívica mediterránea mientras durara su imperio. En la propia Roma, el templo de Apolo Palatino, dedicado en el 28 a.C., construido junto a la propia casa de Augusto en la colina del Palatino, fue el más personal de los monumentos de Accio.
El documento académico de referencia señala su importancia. Fue el primer templo a Apolo dentro del límite ceremonial de la ciudad, y su construcción adyacente a la residencia del emperador hacía una declaración teológica inconfundible. Apolo era el dios de la civilización, de la razón, del mundo ordenado. Todo lo que la propaganda de Octavio había contrastado con los cultos de misterio orientales y los dioses animales que sus representaciones de la alianza egipcia de Antonio habían asociado con la barbarie. Rostros de barcos capturados decoraban el exterior del templo. La victoria de Agripa vivía en la casa de Apolo. El monumento literario lo sobrevivió a todos. Virgilio, escribiendo bajo el patrocinio de Augusto, dedicó lo que Livius.org identifica como algunas de sus mejores líneas. Libro octavo, líneas 676 a 709, a una descripción de Accio en la Eneida, enmarcando la batalla como un momento de destino divino, con Augusto como el salvador de la civilización romana contra los bárbaros dioses orientales. Los estudiosos modernos han notado la naturaleza construida del estatus mitológico de Accio, que el programa cultural de Augusto magnificó deliberadamente la importancia de la batalla como parte de una narrativa legitimadora más amplia. La batalla fue real. La mitología a su alrededor fue fabricada, y fabricada con una habilidad extraordinaria. Lo que sobrevive hoy es la arqueología de esa fabricación. Las ruinas de Nicópolis en el noroeste de Grecia, los espolones de bronce romanos exhibidos en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, el registro físico del monumento del campamento de Agripa, todavía visible en el paisaje sobre el Golfo. La historia que Octavio construyó en piedra ha durado más que la propia piedra. Los científicos políticos modernos que estudian la mecánica de cómo las repúblicas se convierten en imperios todavía asignan la consolidación augustea como un caso de estudio. La plantilla que Octavio desarrolló, acumular poder mientras se afirma restaurar lo que existía antes, presentar a los rivales como amenazas extranjeras en lugar de oponentes domésticos, ganar la guerra de propaganda antes que la militar, construir arreglos institucionales que concentran la autoridad mientras preservan las formas de gobierno compartido, ha sido replicada, adaptada y desplegada en cada consolidación política importante desde entonces. El nombre ha cambiado con cada iteración. La arquitectura no. Esta es una de las consecuencias menos visibles de Accio, pero no la menos importante. La consecuencia más inmediata fue Egipto. UNRWE y la World History Enciclopedia son consistentes. Cuando Egipto se convirtió en la provincia personal de Octavio, en lugar de un territorio administrado por el Senado, transfirió al control de un solo hombre la economía agrícola más productiva del mundo antiguo, el suministro de grano que alimentaba las ciudades de Roma y las reservas financieras de una civilización que había acumulado riqueza durante 3 milenios. Augusto mantuvo a Egipto específicamente fuera de la autoridad del Senado. Fue el único territorio importante administrado de esta manera, un hecho que las fuentes antiguas documentan como una política deliberada. Sin el suministro de grano egipcio, la población urbana de Roma no podría haberse mantenido en la escala que requirió la era de Augusto. Sin el tesoro egipcio, el programa de construcción que transformó Roma de ladrillo a mármol no podría haberse financiado. Egipto no fue solo un premio militar, fue el motor del imperio que Accio creó.
La consecuencia civilizacional fue aún mayor, y el documento académico de referencia lo afirma directamente. Accio aseguró que el Mediterráneo sería moldeado por las tradiciones legales, lingüísticas y administrativas latinas en lugar de por las monarquías helenísticas de habla griega del este. Esto no es una abstracción. El lenguaje del derecho romano, que se convirtió en el fundamento legal de cada Estado-nación europeo, es el latín. Las estructuras administrativas a través de las cuales el cristianismo difundió sus primeras escrituras fueron romanas. Los marcos institucionales que dieron forma al gobierno europeo durante un milenio después de la caída de Roma derivaron del principado que Accio hizo posible. La alternativa helenística, un Mediterráneo centrado en Alejandría, organizado en torno a las tradiciones tolemaicas de lengua griega, orientado hacia el este en lugar de hacia el oeste, es el camino no tomado y conduce a un mundo diferente al que existe. Los estudiosos debaten si Accio creó el imperio o simplemente confirmó una supremacía que la campaña logística de Agripa ya había establecido. Es una pregunta legítima. UNRV proporciona la que puede ser la respuesta más honesta. Sin Accio no habría habido era de Augusto. Cualquiera que sea la mecánica precisa de la causalidad, la batalla fue el momento en el cual cada futuro alternativo se cerró. Los siglos de guerra civil que habían consumido a la República Romana, los conflictos entre Sila y Mario, César y Pompeyo, Octavio y Antonio, terminaron en el agua frente al promontorio de Accio en 4 horas de una mañana de septiembre. La Pax Romana que siguió duró aproximadamente 200 años, 2 siglos durante los cuales la arquitectura, la literatura, el derecho y la infraestructura del mundo clásico fueron construidos, preservados y transmitidos hacia adelante, a través de la Edad de Oro de Augusto, a través de la consolidación del imperio bajo sus sucesores, a través de la maquinaria legal y administrativa que sobrevivió a la propia Roma y dio forma a las civilizaciones que la reemplazaron. 200 años comprados al precio de una batalla que duró 4 horas. Las matemáticas de ese intercambio son, bajo cualquier cálculo, extraordinarias. Accio es una de las batallas más trascendentales de la historia humana. Durante el primer siglo después de que se librara, casi nadie que importara habló de ella con honestidad. Esto no es un accidente. Nuestras fuentes antiguas primarias, Plutarco, Casiodión, Apiano, escribieron en un mundo romano que Accio había creado. Plutarco compuso su vida de Antonio aproximadamente un siglo después de la batalla. Casiodión escribió su historia romana aproximadamente 250 años después del enfrentamiento de los barcos. Ambos hombres vivieron bajo un imperio cuya mitología fundacional requería que Accio fuera un triunfo divinamente sancionado, en lugar de una guerra civil cuyo resultado fue determinado en gran medida por la malaria, la interdicción de las líneas de suministro y un general desertor con una copia de los planes de batalla de Antonio. Los relatos que produjeron son detallados, dramáticos y filtrados a través de los requisitos legitimadores del mundo que habitaban. UNRV y EBSQO son claros en este punto. El registro antiguo es el único registro que tenemos, y fue escrito por hombres cuyo mundo profesional dependía del imperio que Accio hizo posible. La figura más subestimada en ese registro es el hombre que realmente ganó.
Marco Vipsanio Agripa, quien concibió y ejecutó la campaña logística que destruyó la posición estratégica de Antonio antes de la batalla, quien inventó el Arpax y lo probó en Nauloco, quien posicionó cada barco el 2 de septiembre y comandó el ala izquierda decisiva. Es recordado como el general de Augusto. La británica señala la dinámica social que moldeó esta invisibilidad. Agripa mantuvo escrupulosamente un papel público subordinado a lo largo de su carrera, comprendiendo que la frágil ficción del principado requería que Augusto fuera el primero entre iguales y Agripa el sirviente indispensable. El análisis de Men of Pompeii sobre Agripa captura la importancia arquitectónica de esta modestia. Su moderación no fue solo lealtad personal, fue estructural. Al mantenerse como el subordinado indispensable que nunca aspiró a la posición superior, Agripa hizo aceptable la monarquía sin nombrarla. Sus propios escritos, una autobiografía y obras geográficas a las que autores posteriores hacen referencia, se han perdido por completo. La británica confirma su pérdida. El hombre que construyó el panteón original y ganó la batalla que creó la civilización occidental es una nota al pie en la historia de su propio logro. Murió en el 12 antes de Cristo. Augusto lo lloró durante más de un mes. Más tiempo, sugieren las fuentes antiguas, de lo que lloró a casi cualquier otra persona en su larga vida. UNR-UMDE y Wikipedia registran que Augusto supervisó personalmente la educación de los hijos de Agripa. El hombre que nunca había necesitado reconocimiento parece haber sido genuinamente insustituible para el hombre que más lo había necesitado. La cuestión histórica central, si Antonio luchó para ganar en Accio o luchó para romper el cerco, sigue sin resolverse. EBSCO presenta ambas interpretaciones con una escrupulosa imparcialidad. La misma evidencia antigua, leída a través de diferentes suposiciones sobre las intenciones de Antonio, apoya conclusiones opuestas. Lo que la erudición moderna ha resuelto en gran medida es la cuestión del carácter que la propaganda de Octavio respondió de manera diferente. El retrato de Antonio como un gran hombre deshecho por la pasión, la historia fácil que Virgilio, Horacio y 2000 años de cultura occidental encontraron tan útil, ha sido sustancialmente complicado por lecturas más cuidadosas de las fuentes antiguas. La valoración de UNR-UMPE refleja la tendencia académica actual. Antonio fue derrotado por una combinación de catástrofe médica, fallo de inteligencia, cerco estratégico y un oponente que luchó en un terreno, guerra política, propaganda, manipulación institucional, donde Antonio no tenía defensas. No fue destruido por el amor. Fue destruido por un hombre que entendió qué tipo de guerra estaban librando en realidad. 2000 años de estudio siguen volviendo al 2 de septiembre del 31 antes de Cristo. No porque los barcos sean interesantes, sino porque los humanos lo son. La mañana del 2 de septiembre del 31 antes de Cristo comenzó en aguas tranquilas y terminó en humo. 5000 hombres murieron. 300 barcos se rindieron o ardieron. 19 legiones, el mejor ejército romano en el mundo oriental, depusieron sus armas una semana después sin luchar. El tesoro de la civilización más antigua de la Tierra pasó a manos de un romano de 32 años, que nunca había ganado personalmente una batalla en su vida. Y el mundo antiguo, con sus reinos helenísticos y sus dinastías ptolemaicas, y su sueño de 3 siglos de un Mediterráneo centrado en Alejandría, terminó.
Marco Antonio había sido el mejor soldado de su época. Murió en agosto del 30 a.C., en una habitación cerrada en Alejandría, mortalmente herido por su propia mano, llevado por sirvientes que lo habían encontrado vivo en el suelo y lo llevaron al único lugar al que pidió ir. Plutarco registra que murió en los brazos de Cleopatra, instándola a negociar su supervivencia con el hombre que los había destruido a ambos. Tenía 52 años. Había pasado su vida ganando. Perdió una vez y le costó todo. Cleopatra murió 12 días después, negando a Octavio el triunfo que él había mantenido viva para proporcionar. Estrabón, un testigo contemporáneo, nos dice que murió por serpiente o por veneno. La historia del áspid es famosa, pero la certeza no existe. Lo que es seguro es que la elección fue suya. El último acto de la última reina tolemaica fue una negativa. Marco Agripa los sobrevivió a todos y sobrevivió al momento que lo creó. Construyó los acueductos de Roma y sus cloacas y su panteón. Gestionó la administración del imperio. Se casó con la hija de Augusto y se convirtió en todo excepto en el nombre, en el segundo hombre más poderoso del mundo que él mismo había construido. Murió en el 12 a.C., siendo aún el sirviente indispensable, rechazando todavía los honores que Augusto intentó imponerle repetidamente. Augusto lo lloró durante más de un mes. El mayor general anónimo de la historia occidental murió como había vivido, con el crédito fluyendo en todas direcciones excepto hacia sí mismo. Lo que Accio construyó ha durado más que los barcos que lucharon en ella. La Pax Romana, la tradición legal romana, el lenguaje administrativo latino que dio forma a cada Estado-nación europeo, la arquitectura institucional que sobrevivió a Roma por más de 1000 años, todo ello se remonta a 4 horas en un tramo de agua griega en septiembre del 31 a.C. La batalla no fue la más grande jamás librada. No fue la más técnicamente sofisticada ni la más equilibrada. Lo que fue bajo cualquier contabilidad fue decisiva, en el sentido específico que la palabra merece tener. Decidió cosas. Decidió la forma del mundo. Las ruinas de Nicópolis todavía se alzan en el promontorio de Epiro, sobre el agua donde la flota de Antonio ardió. La entrada al Golfo de Ambracia sigue siendo estrecha, sigue siendo poco profunda en los lugares que importaron. El viento del noroeste todavía se levanta alrededor del mediodía en septiembre, tal como lo hizo cuando las velas de Antonio lo atraparon y se lo llevaron lejos de todo lo que había construido. El 2 de septiembre del 31 a.C., en un tramo de agua azul grisácea frente a la costa de Grecia, el mundo antiguo terminó y el moderno comenzó. No en un solo golpe decisivo, la historia nunca trabaja de forma tan limpia, sino en el lento colapso de una visión de lo que el Mediterráneo podía ser y la paciente construcción de otra. 2 hombres que habían pasado 13 años construyendo hacia este momento, finalmente se encontraron en el agua. Uno se fue, uno se quedó. Y el mundo que vino después perteneció al que entendió desde el principio que la batalla que valía la pena ganar nunca fue la que se libraba con barcos.